La realidad es que WEC tiene una amplia gama de productos. Tenemos desde variadores, arrancadores, substarter, este, parte de solar. Tenemos todo lo que son los motores de baja tensión, transformadores, subestaciones. En fin, tenemos una amplia gama de productos, pero el día de hoy nos vamos a enfocar específicamente en motores eléctricos de media tensión, que la realidad pues los podemos utilizar en muchos segmentos de la industria y tienen un sinfín de aplicaciones. Entonces, muchas veces ustedes para su aplicación requieren del uso de un motor eléctrico, pero a veces, digamos, no conocen al 100% cuál es nuestro alcance de suministro, cuáles son nuestras líneas que podemos suministrar a ustedes, ¿no? Entonces, la intención de esta presentación del día de hoy, pues es poderles presentar la gama de productos que tenemos en equipos de media tensión. Como ya les había mencionado, las unidades de negocio de BEC básicamente a lo largo de los años se ha diversificado. Entonces, hoy en día podríamos decir que está englobado en cuatro segmentos, que son los motores eléctricos industriales y reductores, motores eléctricos comerciales y para aplicación de electrodomésticos. Tenemos todo lo que es el área de automatización y los sistemas digitales. Entonces, básicamente, estos son los cuatro segmentos en donde BEC tiene presencia. También tenemos la parte de pinturas, pero bueno, eso no vamos a profundizar el día de hoy. También tenemos lo que es la parte de transmisión, distribución, energía y, como les comentaba, pinturas y barnices. Para que ustedes se den una idea más o menos de cuál es la capacidad productiva que tiene WEC en México, al día de hoy en México tenemos tres parques fabriles, dos de ellos ubicados en el estado de Hidalgo y el principal desde donde estamos transmitiendo el día de hoy está ubicado en Huehuetoca, Estado de México. Entonces, básicamente, contamos con tres parques fabriles. El parque fabril número uno es el que se encuentra en Huehuetoca, Estado de México, que está dedicado al 100% a la fabricación de motores eléctricos. En este mismo parque, en el Estado de México, nos encontramos con una planta de transformadores. Más adelante, en el parque fabril número 2, que se encuentra aproximadamente a 5 kilómetros de Huehuetoca y que ya se encuentra en el estado de Hidalgo, nos encontramos con el parque fabril número 2 o planta de fundición. En este mismo parque fabril nos encontramos con lo que es la planta de pinturas y recientemente tendrá aproximadamente como un mes y medio que se inauguró en este mismo parque 2, Parque Kuma, se inauguró lo que es la planta de automatización. Y de igual forma en el estado de Hidalgo pues tenemos la otra planta de transformadores. Entonces, básicamente esta es la capacidad actualmente que tiene instalada WEG en México y la realidad es que se vienen más proyectos de inversión para WEG. Entonces, actualmente en WEG México somos un aproximado de 5,000 empleados y con las inversiones que ya se están desarrollando y llevando a cabo, estimamos duplicar nuestra plantilla laboral a un aproximado de 10,000 empleados. Entonces, realmente se vienen cosas importantes y todo esto en beneficio de ustedes para brindar tipos de respuesta más rápidos, eh, eh, soluciones más completas y pues sí, llegar a todos los segmentos de mercado con soluciones completas. Está chida la planta, chaval. Eh, Ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que son las líneas de productos de media tensión. Como yo les comentaba, los motores eléctricos realmente pues los encontramos en todos los segmentos de industria, los encontramos desde en aplicación para bombas, ventiladores, compresores, eh, pues sí, en todos los sistemas. Entonces, la realidad es que WEG tiene líneas de producto específicamente para cada tipo de aplicación. Entonces, contamos con motores desde para aplicación vertical, como motores del tipo horizontal y motores para aplicaciones, digamos, en donde se requieren accionar cargas con un gran valor de inercia. En este caso, la línea específica sería una línea M-Mining, donde requerimos otro tipo de diseño para poder accionar cargas como son molinos de bolas o ventiladores, donde tenemos una alta presencia de inercia. Entonces,
Ahorita, conforme vayamos avanzando en la presentación, vamos a describir y vamos a poder notar las características de cada una de estas líneas. Las primeras líneas que tenemos y que por llamarlo así, que serían las más básicas en cuanto a dimensiones, porque la realidad es que pues ninguna línea es básica, todas tienen sus características particulares y obviamente podemos modificar el diseño de cada uno de ellos acorde a sus necesidades. Entonces, las primeras líneas que tenemos para soluciones en media tensión son lo que nosotros denominamos línea de motores W50 y W51, que básicamente básicamente son motores del tipo TFC, son motores cerrados para aplicación horizontal. ¿Por qué WEG cuenta con dos líneas de motores, W50 y W51? Como les comentaba, básicamente es lo mismo, solamente lo que cambia es el tamaño del frame, pero nosotros ya como analistas, como fabricantes, nosotros ya decidimos, de acuerdo a sus necesidades, en qué línea de motor o en qué tamaño de carcasa es más factible proyectar el motor. Porque, por ejemplo, pudiéramos tener, no sé, vamos a hablar de un motor de 500 caballos en dos polos. Ese motor yo lo puedo fabricar tanto en una carcasa 5800 corta como 5800 larga. ¿A qué me refiero con la terminación corta y larga? Básicamente es a la longitud de los barrenos de anclaje del motor. Pero como les comentaba, eso ya básicamente nosotros lo definimos en base a sus necesidades. Y esta línea de motores, pues básicamente pues son muy bondadosas. Realmente con esta línea de motores cubrimos aplicaciones tanto para área segura como para área clasificada. Tenemos motores para aplicación con método de arranque directo, para método de arranque con variador de frecuencia, soft starter. Tenemos motores para, pues sí, para aplicación industria naval, industria minera, industria del acero. Básicamente, pues podríamos decir que podemos jugar con las características de los motores. Entonces, básicamente, pues con esta línea de motores, que sería digamos, la de presentación de WEG en cuanto a máquinas de media tensión, pues como pueden observar, tenemos una amplia variedad de potencias y polaridades. Es decir, podemos suministrar motores desde 150 caballos hasta 1900 caballos y en diferentes tensiones, básicamente desde 220 volts hasta 11.000 volts. Y tenemos la ventaja de que podemos fabricar estos motores desde dos polos hasta 12 polos. Entonces, básicamente, pues esta es una línea muy, por llamarlo así, muy completa. Podemos abarcar eh, amplios segmentos de aplicación y pues sí, ahora sí que en base a sus necesidades nosotros podemos hacer el ajuste del diseño. Hay aplicaciones en donde se requiere sustituir un equipo existente. Entonces, en ese sentido, también podemos jugar con las dimensiones del motor. No sé, suministrar el motor con una base adaptadora para cumplir dimensiones de anclaje. En dado caso que el motor venga con brida, pues también podemos ajustar las dimensiones de la brida con la finalidad de que ustedes como usuarios o como distribuidores no tengan la necesidad de modificar la base existente, sino simplemente quitar el motor antiguo y colocar el motor nuevo sin hacer ninguna modificación a la base. Básicamente lo que se pretende pues es garantizar la intercambiabilidad eléctrica y mecánica. Entonces, básicamente pues esta sería la primera línea de motores que tenemos para soluciones en la industria en sus diferentes segmentos de aplicación. La siguiente línea que vamos a observar, que vamos a analizar, ahora son los motores verticales. Es básicamente el funcionamiento básicamente es el mismo en cuanto se refiere a diseño eléctrico, es básicamente el mismo que un motor horizontal. La única diferencia en este tipo de motores, No, tranquilo, dale ahora. Está en una conferencia. Escucho. la única diferencia en este tipo de motores es que estos son para aplicación vertical y por ende se requiere otro tipo de análisis en cuanto al dimensionamiento de rodamientos. Regularmente los motores verticales los encontramos principalmente en aplicaciones de bombas, en donde las bombas por su propio diseño, por su propia aplicación, transfieren un valor de empuje axial al motor. Entonces, en ese sentido,
En ese sentido, se requiere que los rodamientos del motor sean dimensionados para soportar dicho valor de empuje. Y al igual que el motor horizontal, pues tenemos la ventaja de que esos motores los podemos suministrar desde 150 caballos hasta básicamente 10,000 caballos. O sea, tenemos una amplia gama de potencia en motores verticales, y de igual forma los niveles de tensión podemos manejar desde 220 volts hasta 13,800 volts. Ya básicamente digamos, los niveles de tensión, polaridad, grados de protección, niveles de frecuencia, si el motor va para un área segura, un área clasificada, si se requiere el motor con eje sólido o eje hueco. Esto ya depende básicamente del usuario o de lo que ustedes especifiquen como, sí, como distribuidores o firmas de ingeniería. Obviamente, nosotros como fabricantes podemos hacer sugerencias en base a lo que ustedes nos soliciten, porque, no sé, se puede dar el caso de que ustedes nos dijeran, ¿sabes qué? Mira, yo requiero un motor vertical para la industria minera, pero no sé, la especificación me indica que sea un motor con grado de protección IP24. Entonces, en ese caso, el motor se puede proyectar sin ningún problema, pero nosotros como fábrica, como ingenieros de aplicación, nuestra sugerencia en ese caso sería suministrar un motor del tipo cerrado, porque obviamente en la industria minera pues hay presencia de polvos, pues sí, principalmente de polvos. Entonces, para garantizar la vida útil del motor, nuestra sugerencia sería cambiar el tipo de enclaustramiento de un motor abierto a un motor cerrado, simplemente para brindarle un mayor grado de protección al motor y por ende prolongar la vida útil del mismo. Entonces, básicamente, todas las líneas de motores podemos jugar con la polaridad, con la potencia, con los niveles de tensión. O sea, se pueden hacer ajustes al diseño en base a sus necesidades. Entonces, todos los motores eléctricos básicamente son muy benévolos porque podemos ajustarnos a las necesidades, obviamente siempre respetando las normativas y especificaciones que sean aplicables al proyecto. La siguiente línea de motores que vamos a analizar son lo que nosotros denominamos ya motores de gran porte. Le llamamos así porque en esta línea de motores ya abarcamos motores de capacidades mucho mayores. Como podrán observar, por ejemplo, en la línea W60 tenemos motores desde 650 caballos hasta 22,000 caballos. Entonces, la realidad es que ya es una potencia pues bastante importante. Y de igual forma, en esta línea de motores, los niveles de tensión se incrementan. Como podrán observar, ya tenemos motores hasta 13,800 volts. Esto para WEC México es lo que se le denomina como motores de media tensión. Hasta 13,800 para nosotros es catalogado como media tensión. Habrá quizás otras marcas, otros fabricantes que ellos lo denominen como alta tensión, pero dentro de nuestro scope o catálogo de suministro, nosotros lo denominamos como media tensión. Y por ejemplo, en la línea master que se encuentra en la parte inferior de la presentación, pues en esa línea todavía alcanzamos niveles de potencia mucho más grandes. Por ejemplo, en esa línea de motores alcanzamos potencia hasta 70,000 caballos. Entonces ahí el tamaño de carcasa, pues básicamente se basa una carcasa de 16,000 de acuerdo a NEMA. Sería una carcasa muy, muy, muy grande, pero sin embargo tenemos la capacidad de proyectar este tipo de motores de acuerdo a sus necesidades. Y de igual forma, en este tipo de motores, que son lo que le denominan en la industria o en campo del tipo caja, pues también tenemos diferentes tipos de enclaustramientos. Podemos tener motores del tipo cerrado, motor- motor- mo- podemos tener motores cerrados, motores del tipo abierto, motores enfriados con manto de agua. En fin, en esta línea de motores todavía podemos hacer mucho más ajustes al diseño. Es decir, esta línea de motores, por su forma constructiva, nos da la opción de ofrecer diferentes tipos de enfriamiento. Obviamente, también como son motores que manejan mayores densidad de potencia, pues a veces por propio diseño se requiere que se utilicen otros métodos de enfriamiento, porque obviamente al manejar densidades de potencia mucho mayores, pues obviamente los incrementos de temperatura que se desarrollan en el propio motor
pues son más elevados. Entonces, en ese caso debemos hacer uso de otros tipos de refrigeración, pero todo esto ya se define en base a un análisis de nuestra ingeniería, pero sin ningún problema podemos proyectar este tipo de motores. Al igual forma que en los motores del tipo W50 o de la línea W50 o W51, en estos motores de la línea Master, podemos de igual forma garantizar lo que se le denomina la intercambiabilidad mecánica. Es decir, podemos ofrecer motores de trajes hechos a la medida, porque es muy común que la industria, por ejemplo, aquí en México, la industria oil and gas como es Pemex o la industria de la energía como es CFE, la industria cementera, la industria minera, tengan motores existentes ya de hace 10, 15, 20, 30, inclusive 30 años. Nos ha tocado reemplazar motores ya muy antiguos y en ese sentido nuestra ingeniería mecánica pues trabaja o hace un diseño con la finalidad de que, como ya les había mencionado, con la finalidad de que ustedes no tengan que hacer ninguna modificación a la base. Es decir, ustedes llegan, quitan el motor viejo y ponen el motor nuevo sin hacer ningún ajuste a la base. Entonces, esa es una gran ventaja que tiene esta línea Master. Son motores muy completos y que podemos alcanzar densidades de potencia muy elevadas. Otra línea de motores que tenemos para suministrar a la industria y que ha tenido muy buena aceptación, principalmente en la industria minera y la industria cementera, son lo que le denominamos motores de anillos o motores de escobillas, que son básicamente motores del tipo de rotor de vanado o rotor bobinado. Básicamente, este tipo de motores son utilizados en molinos de bolas o en ventiladores donde tenemos la presencia de una alta inercia. Entonces, con este tipo de motores podemos alcanzar en el momento del arranque, podemos alcanzar hasta 250% del par nominal, lo cual nos permite accionar cargas con un alto valor de inercia, como ya les comentaba, principalmente en molinos de bolas y ventiladores. Una de las ventajas que tiene esta línea de motores es que esta línea de motores son suministrados con un tablero o un PLC, porque, bueno, WED cuenta con un diseño que se le denomina de escobillas levantables. ¿Esto qué quiere decir? Que el rotor al momento del arranque es cortocircuitado por medio de las escobillas. Esto nos permite llevar al motor en su momento de arranque con un par nominal de 250%. Entonces, una vez que el motor vence la inercia y se queda operando en su condición nominal, por medio de este tablero o de este PLC, las escobillas son desconectadas. Entonces, en ese momento, el motor queda operando como un motor, por llamarlo así, de diseño estándar, de jaula de ardilla. Entonces, ¿Estás ocupado? No mucho, digamos, es una conferencia técnica. Lo que pasa es que quiero ver con lo de... ¿Esto qué nos ayuda? Nos ayuda a tener menos paradas por mantenimiento, a evitar el desgaste en las escobillas, no sé, a evitar el chisporroteo por el constante contacto de las escobillas con los anillos colectores. Entonces, esta es una línea muy, por llamarlo así, muy benévola, que ha tenido muy buena aceptación. O sea, estos son los principales equipos que suministramos o utilizamos para aplicaciones en la industria cementera o minera, donde se requieren básicamente accionar los molinos principales o los ventiladores de dicha planta. Entonces, con este tipo de motores garantizamos la operatividad de la planta y que no haya ningún paro, porque, o sea, sería crítico que un motor que opera el molino principal de una cementera, pues que se quedara afuera. Entonces, este motor, en lo que corresponde aquí a WEG, ha tenido muy buena aceptación y es uno de los principales, por llamarlo así, fortaleza que tenemos dentro de nuestro catálogo de productos. Entonces, la realidad es que es una línea muy completa.
Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los accesorios, porque obviamente ya hablamos de las características constructivas, de que si es un motor horizontal, un motor vertical, que si el motor lleva brida o no, o que si es un estado con rodamientos o con chumaceras, si el motor es para área clasificada o área segura, en fin, ya vimos algunas características de ellos. Pero también en los motores, como son motores que cuentan con una carcasa mucho más robusta, a diferencia de un motor de baja tensión, en ese tipo de motores tenemos la ventaja de colocar N cantidad de accesorios. Podemos colocar desde sensores de vibración, podemos colocar desde apartarrayos, transformadores de corriente, este, termómetros, capacitores, encoders. Podemos agregar a los motores sistemas de ventilación forzada, no sé, escobillas de puesta a tierra para drenar la corriente con los motores operados con variador de frecuencia. En fin, podemos colocar un sinfín de accesorios a los motores por lo mismo, porque los motores al ser mucho más robustos, pues nos da esa ventaja de tener más espacio para colocar más accesorios. Entonces, BEC dentro, por llamarlo así, dentro de su catálogo de producto o dentro de su escopo de suministro, cuenta con ciertos accesorios que podríamos llamar que son estándar. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen la necesidad de agregar un accesorio, ¿sabes qué? Mira, yo no sé, mira, yo soy fabricante de ventiladores y yo mi ventilador lo suministro con este tipo de monitoreo. Sin problema podemos adaptarnos a su necesidad. Podemos hacer una consulta con nuestra ingeniería y pedir que ellos coloquen ese mismo instrumento, ese mismo elemento sensor, ese mismo dispositivo en el motor para que ustedes puedan ofrecer a su cliente el mismo sistema de medición, tanto en el, no sé, tanto en el ventilador, tanto en el compresor, tanto en la bomba, que tengan los mismos tipos de accesorios en el motor. Entonces, básicamente esa es otra de las ventajas que tienen los motores de media tensión. Como son más robustos, tenemos la capacidad de alojar más accesorios, ya sea sobre la carcasa del motor o al interior de la caja de conexiones principal, o si el motor lleva una caja de neutro accesible, pues también colocar otro tipo de accesorios en esas cajas o en las cajas de accesorios. A lo mejor a veces se requiere, ¿sabes qué? Yo requiero que en los RTDs del motor vengan suministrados con transmisores para protocolo HAR o no sé, que vengan con transmisores para salida 420 miliamperes o simplemente con salida en milivolts. Entonces todo eso lo podemos agregar en las cajas de conexión de los motores, en la caja de conexión principal, en la caja de neutro o sobre la misma carcasa del motor. Todo esto ya dependerá de acuerdo a sus necesidades. Entonces, la realidad es que los motores de media tensión son muy benévolos y nos permiten básicamente, si lo queremos llamar así, jugar con el diseño de los mismos para ofrecer una solución más completa a ustedes. Entonces, siempre es muy importante cuando ustedes van a especificar un motor, saber qué es lo que se va a accionar, porque no es lo mismo accionar, digamos, una bomba centrífuga que tiene un valor de inercia, digamos, bajo, en comparación con un ventilador que tiene un valor de inercia elevado. Entonces, siempre que se va a especificar un motor, siempre es muy importante tener claro qué es lo que se va a accionar y cuál va a ser el método de arranque, porque podemos tener, no sé, método de arranque directo por un arrancador suave o por un variador de frecuencia. Ajá. Entonces siempre es muy importante definir qué tipo de aplicación es la que vamos a accionar, cómo se va a accionar y qué es lo que necesito en el motor. O sea, en el motor me refiero a que podemos ocupar sensores de vibración. Por ejemplo, si el motor va a ser utilizado para aplicación con torque constante, pues a veces es necesario requerir el uso de un sistema de ventilación forzada. Si se requiere alguna protección contra sobretensión, pues vamos a utilizar lo que es el source pack, que son capacitores para rayos. No sé, si ustedes quieren, no sé, si el motor es suministrado con una caja de neutro accesible, dice, ¿sabes qué? Yo quiero que el motor venga con transformadores de corriente para medir la protección, para tener protección diferencial en el motor. No sé si el motor va a estar cerca de la costa, va a estar operando en una condición donde hay mucha presencia de humedad. Pues sabes qué, mira, yo necesito el motor que venga, no sé, con tropicalizado, que venga con un plan de pintura especial, que venga con tornillería de acero inoxidable. En fin, todo por llamar así, ese dimensionamiento o qué es lo que necesitamos ofertar,
Pues básicamente es un dime qué necesitas y nosotros como fabricantes te decimos, mira, si está bien esto que me estás pidiendo o yo te puedo hacer esta sugerencia, porque básicamente eso es lo que nosotros buscamos como fabricantes. Si ustedes detectan una oportunidad de negocio o si es la misma firma de ingeniería la que nos está contactando o el usuario final, nosotros como fabricantes tenemos esa obligación de hacer sugerencias a lo que ustedes nos piden o de plano decirle, ¿sabes qué? Mira, lo que me estás pidiendo no es correcto por esto y esto. Entonces, siempre nosotros buscamos brindar a ustedes eh, una solución que no represente ningún problema, sino que simplemente ustedes lleguen, hagan la puesta de marcha del motor, dejen operando el equipo y que no se preocupen en que ese motor al día de mañana o 1, 2, 3 años van a tener algún problema. Siempre buscamos brindar la solución desde el momento en que emitimos nuestra cotización. Entonces era lo que yo les comentaba, dependiendo del tipo de aplicación que ustedes necesiten, o sea, podríamos definir como información básica, pues cuál es la potencia a utilizar o cuál es el valor de torque que me demanda la carga, cuál es el nivel de tensión que tengo en el sitio, si tengo solamente disponible niveles de baja tensión, si tengo niveles de media tensión hasta 6600 volt, o si tengo niveles de tensión superior, el número de poros que requiere mi aplicación, o si requiero un motor con polaridad fija para método de arranque directo, o si lo voy a variar con algún variador de frecuencia. Otro punto muy importante también es digamos, en dónde va a estar operando el motor, porque no es lo mismo proyectar un motor, por ejemplo, para la refinería de Tula, que opera aproximadamente a 2300 metros sobre el nivel del mar, a especificar un motor que va a operar en Tucson, Veracruz, que prácticamente se encuentra a nivel del mar. Entonces también siempre es muy importante para especificar un motor que se defina la altitud del sitio y la temperatura máxima de operación, porque en base a estas informaciones, pues también nosotros como ingeniería o como fabricantes de motor, definimos ciertos parámetros eléctricos o ciertos paquetes en el motor para que el motor pueda entregar su potencia nominal bajo estas condiciones. También es muy importante, como les comentaba, por ejemplo, definir el tipo de enclaustramiento. No es lo mismo, digamos, suministrar un motor del tipo abierto para la industria alimenticia, donde por características del tipo de industria siempre es una industria donde no hay presencia de polvo, donde no hay presencia de aceites, a suministrar un motor del tipo abierto para la industria minera, donde hay presencia de polvos u otro tipo de agentes. Entonces siempre es muy importante saber en dónde va a estar operando el equipo, también para definir qué tipo de enclaustramiento es el que vamos a ofrecer y por ende también qué grado de protección. También, como les comentaba, pues también es muy importante definir la potencia, también va muy relacionada al tema del tipo de carga. Entonces, como les comentaba, no es lo mismo accionar, no sé, un compresor que una bomba o una bomba con un ventilador o un ventilador con un molino de bolas. Obviamente, todas las cargas tienen diferentes características que necesitamos analizar para garantizar que el motor va a accionar y acelerar la carga en un tiempo predefinido o en un tiempo mínimo que no afecte el performance del motor. Entonces, también otro punto muy importante pues es si el motor va a operar en condición horizontal o vertical o si se requiere algún tipo de intercambiabilidad. Entonces, todos estos puntos son muy importantes para especificar el motor. O sea, no solamente es decir, ¿sabes qué? Yo voy a cotizar un motor de lista y con eso voy a cubrir la necesidad del cliente. No, todas las cargas tienen su característica particular y cada cliente tiene necesidades diferentes. Entonces, yo, sí, yo haría mucho hincapié en esta información para poder especificar un motor de manera correcta. Y sobre todo cuando hablamos de equipos de media tensión, porque no es lo mismo, digamos, especificar un motor, no sé, de 500 caballos en 460 volts, a especificar un motor de 500 caballos en 2300 volts, 4160 volts. A veces por un ligero cambio, no sé, en la temperatura ambiente o en altitud, nos lleva en muchas situaciones quizás a utilizar un tamaño de carcasa superior. Entonces, cosa que a lo mejor no sucede en los motores de baja tensión, pero todo esto va meramente ligado a las características o tipo de nivel de tensión que estamos manejando o al número de polos.
O sea, todo es un conjunto que al final nos permite definir un tamaño de carcasa o un incremento de temperatura o no sé, alguna otra característica. Pero toda esta información que pudiéramos ver, que de cierta manera la pudiéramos tratar como elementos en separado, al final toda esta información forma un conjunto que nos permite proyectar un motor de manera correcta. Entonces, en el caso de los motores verticales, pues es lo mismo, básicamente son todos los requerimientos que ya analizamos en la planilla anterior, más los esfuerzos axiales que son transmitidos al eje del motor o a los rodamientos del motor. Este es un punto muy importante para garantizar la vida útil tanto de los rodamientos como la operatividad del motor. Entonces, este tipo de motores tienen otro tratamiento, pero de igual forma, sin ningún problema, los podemos proyectar y llevar al campo de aplicación. Entonces, como les comentaba en un inicio, los motores eléctricos los encontramos en diferentes segmentos de la industria, como lo puede ser la minería, la industria del agua y saneamiento, en la industria del papel y celulosa, en la industria de la refrigeración, industria del cemento, la industria del oil and gas o petroquímica, la industria del acero, en la industria naval, en los ingenios para lo que es la industria del azúcar y el alcohol, y en otros segmentos de mercados no menos importantes. Entonces, por ejemplo, una de las aplicaciones que tienen los motores eléctricos es, por ejemplo, la que vemos en pantalla. Por ejemplo, este motor es un motor de casi 37,000 caballos. Este motor fue proyectado específicamente para un túnel de viento para prueba de aviones. Entonces, como podremos observar, pues básicamente pues es una aplicación muy particular. Entonces, en este caso, pues requerimos de muchas informaciones que el cliente nos proporcionara, que el flujo de aire que requería, hasta qué velocidad quería llegar a operar el motor, o sea, un sinfín de características que nos permitió proyectar este motor para que el cliente pudiera hacer las pruebas en aviones. Y como pueden observar, pues el nivel de potencia pues es muy importante. Entonces, esa es una de las tareas que tiene WEC. Desde un inicio pedir la mayor cantidad de informaciones para que ustedes cuando reciban el motor no tengan ningún problema, porque imagínense el problema que sería que fabriquemos un motor de prácticamente 37,000 caballos para que ya cuando estemos instalando el motor digamos, ¿sabes qué? Es que nos equivocamos porque la altitud del sitio o la temperatura o no sé, o el valor de inercia no era el correcto. Entonces prácticamente pues un motor de esa capacidad, digamos, si, ¿cómo decirlo? Si fuera un motor de baja tensión, a veces podríamos decir, ¿sabes qué? Pues vamos a mandarlo a rebobinar para, no sé, alcanzar la potencia que nos está solicitando, pero en una máquina de este porte, pues prácticamente ya no podríamos hacer nada, prácticamente tendríamos que desecharlo y fabricar un motor totalmente nuevo para que atienda las características que nos están solicitando. Entonces, por eso vuelvo a hacer mucho hincapié en que es muy importante tener todos los datos para hacer una correcta selección del equipo. Otra de las aplicaciones que tenemos, por ejemplo, para la industria oil and gas, en este caso lo que tenemos del lado izquierdo, perdón, es un motor para la industria oil and gas. En este caso estamos hablando de un motor de 3,600 caballos con tensión de 6,600 volts, 4 polos y una carcasa de 560. Entonces, la aplicación de este motor es para una bomba centrífuga. El que tenemos del lado derecho es igual a un motor para la industria oil and gas, la potencia muy similar, 3,680 kilowatts, pero en 2 polos y se fue a una carcasa un poco mayor, una carcasa 710. Y en este caso la aplicación pues es para una bomba de petróleo. Entonces, estos serían ejemplos de aplicación para la industria oil and gas o industria petroquímica. Otro tipo de aplicación que tenemos para los motores eléctricos si lo queremos denominar así, de gran porte, o motores del tipo caja, son del lado izquierdo tenemos motores para la industria oil and gas nuevamente, pero en este caso en lugar de ser una bomba, tenemos aplicaciones para un compresor.
Entonces, en este caso, también tenemos una potencia considerable, son 14,000 kilowatts, con un nivel de tensión de 10,000 volts y una polaridad de 6 polos. En este caso, la carcasa fue una carcasa pues ya prácticamente 10,000. Y en este caso, pues es un motor con un sistema de ventilación forzada, como lo pueden ver en el motor que se encuentra en la parte superior. Del lado derecho tenemos un motor del tipo rotor de vanado. En este caso, como la aplicación es un compresor centrífugo, tenemos la presencia de un alto valor de inercia. Entonces, en este caso, se hizo o se requirió el uso de un motor de rotor de vanado. Es precisamente para tener al momento del arranque un par nominal del 250%. Y en este caso, como podrán observar, este motor tiene o cuenta con un tipo de refrigeración aire-agua. Entonces aquí en el sitio también el cliente nos pidió que nos adaptáramos a las dimensiones de brida que ya tenía él en sitio, y nosotros solamente proyectamos las bridas y las conexiones para que ellos llegaran y se conectaran con las tomas de entrada y salida de agua. Entonces, es algo que yo les comentaba. Cuando el cliente nos requiere cierta intercambiabilidad, ya sea en la base del motor o en alguna conexión, como es en este caso en las entradas de salida y entrada de agua, pues también de igual forma lo podemos hacer, lo podemos proyectar para que ustedes no tengan que hacer ninguna modificación en la instalación ya existente. En la siguiente planilla tenemos otra aplicación, y en este caso es para la industria del cemento, y tenemos lo que es un ventilador. En este caso también tenemos una potencia considerable, son prácticamente 9,000 kilowatts en 8 polos, 6,600 volts y una carcasa 9,000. En este caso, pues este motor, como pueden observar, pues cuenta con dos cajas de conexiones. Una caja es para la alimentación del circuito estatórico, y otra caja es para la salida de cables de las terminales del neutro. Y adicionalmente este motor está acoplado por medio de un reductor, y ya finalmente ya se acopla a lo que es el ventilador. Del lado derecho tenemos ahora una aplicación para el segmento del agua, que son básicamente motores verticales. Y en este caso tenemos un enclaustramiento del tipo cerrado con intercambiador sí, del tipo aire-aire. Entonces, esta es otra aplicación que tenemos para los motores, llamarlo así, del tipo caja, pero en este caso para aplicación vertical. En este caso la aplicación fue para bombas centrífugas y la potencia fue de 2,800 kilowatts, tensión de 11,000 volts y 10 polos. Aquí tenemos otra aplicación de igual forma para la industria del cemento, pero en este caso es un molino de bolas. La potencia que consideramos para este proyecto fue 5,800 kilowatts, 6,600 volts y 10 polos. Como podrán observar en la imagen del lado izquierdo, pues tenemos lo que es el motor WEG con sus cajas de alimentación para el circuito rotórico y estatórico. Tenemos lo que es la caja reductora, y finalmente tenemos lo que es el molino de bolas. Como podrán observar, pues el molino de bolas pues, es de una dimensión considerable. Entonces, en este tipo de aplicaciones, pues se hace principalmente, el principal análisis que hacemos es sobre la inercia que tiene el molino de bolas, porque supongamos que hay un fallo de energía en el sistema de la planta, y el molino se queda cargado con la piedra. Entonces el motor tiene que ser capaz de reaccionar, de accionar nuevamente el molino, y en un tiempo de aceleración considerable. Lo que tenemos en la parte inferior de la imagen en color gris, pues es lo que se le denomina el rheostato líquido, que es parte del método, o es como el accionador del motor, que nos permite al momento del arranque cortocircuitar las escobillas del rotor. Entonces, básicamente, es otro de los elementos que se necesitan en los motores del tipo rotor de manado. Del lado derecho tenemos ahora motores verticales, pero en este caso es para la industria minera. En este caso tenemos un cuarto de bombas, donde tenemos, son 2, 4, 6, 7 motores de 2,267 caballos, en tensión de 4,160 volts y 2 polos. Entonces, básicamente les digo, como les comentaba, o sea, los motores los podemos encontrar en un sinfín de aplicaciones,
para los diferentes sectores de mercado. En la siguiente imagen tenemos ahora lo que es igual son motores para la industria minera, pero en este caso tenemos lo que se le denomina un molino de doble piñón. Es decir, aquí en la imagen observamos el motor WEG en color verde, pero del otro lado del molino tenemos un motor gemelo. Entonces, el arranque de estos motores debe ser sincronizado para que los molinos de doble piñón pues prácticamente accionen al mismo tiempo y a la misma velocidad y tengan el mismo tiempo de aceleración o de arranque para que no haya ningún problema. Entonces, en este caso, pues son igual aplicaciones molino de bolas, molino de doble piñón y con dos motores gemelos de la misma potencia, polaridad y nivel de tensión. Lo que tenemos del lado derecho ahora es igual, ahora un motor para la industria minera, pero en este caso es para una banda transportadora. Entonces, en este caso lo que tenemos es un motor del tipo W50 o W51 acoplado a una caja reductora. Y en este caso, como la aplicación es de banda transportadora, pues el motor debe ser apto para operar con variador de frecuencia e inclusive con torque constante para mantener siempre el mismo nivel de potencia durante todo el rango durante toda la faja de operación. Puede ser de 6 hasta 60 Hz o dependiendo de cómo haya sido especificado el motor, de 5 a 50 Hz o alguna otra característica particular que nos haya pedido el cliente. Entonces, básicamente con esta última lámina, pues estaríamos terminando lo que sería el primer webinar dedicado específicamente a motores eléctricos, las líneas de producto que abarca, sus diferentes aplicaciones y básicamente qué datos se necesitan para poder especificar el motor. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que no les haya quedado claro y que les gustaría clarificar. Estamos abiertos a cualquier pregunta que ustedes tuvieran. Una pregunta. Sí, Para motores a prueba de explosión, ¿ocupan los mismos modelos que presentaron? no, mira, esa es otra. WEG cuenta con motores a prueba de explosión, pero bueno, esos motores, digamos, como son aplicaciones un poco más particulares, eso sí se puede decir que podría ser otro webinar, porque son motores con otras características, pero sin embargo, WEG cuenta con motores a prueba de explosión tanto en baja tensión como en media tensión. Y estos motores, por el tipo de certificación que WEG maneja, son fabricados bajo normativa IS solamente. Ok, gracias, Dani. De nada. Dani, hay una pregunta en el chat. Ok. Dice, para determinar el método de arranque, emplean como dato el nivel de cortocircuito en el punto de conexión. Para un nivel de cortocircuito bajo, el arranque del motor impacta en la regulación de tensión. Mira, básicamente para seleccionar el método de arranque, nosotros como fabricantes de motor sí hacemos un análisis, pero la realidad es que ese análisis lo tendría que hacer básicamente la firma de ingeniería, porque ellos tienen que ellos tienen que dimensionar si el transformador o la subestación que tienen es apta para accionar vamos a suponer que estamos hablando de un motor de 1000 caballos en 2 polos con una corriente de arranque, no sé, de 560 amperes. Entonces, la firma de ingeniería o quien esté especificando la subestación, ellos tendrían que definir si la subestación es apta para arrancar el motor con el método de arranque DOL sin desarmar la planta o sin desarmar la subestación. Al decir desarmar, me refiero a que la subestación tenga la capacidad de soportar el nivel de corriente de arranque que le demanda el motor al momento del arranque. Entonces, la firma de ingeniería, ellos ya tendrán que definir, ¿sabes qué? Mira, con la subestación que estoy especificando, alcanzamos para que el motor sea accionado con un método de arranque directo. O sabes qué, mira, sabes que no, la subestación no está dando, pero como no tenemos presupuesto para comprar una subestación de mayor capacidad, entonces la opción que tendríamos es pedir al fabricante del motor que nos fabrique el motor para método de arranque con substarter o con variador de frecuencia, porque ¿qué logramos con nuestros métodos de arranque? Logramos tener una rampa de corriente prácticamente igual a la nominal en el motor, entonces
a la subestación no se le estaría exigiendo ningún esfuerzo adicional. Entonces, básicamente te digo, nosotros sí hacemos un análisis en cuanto al método de arranque, pero va más enfocado en cuánto tiempo, digamos, tarda el motor en acelerar la carga. Básicamente, para nosotros como fabricante de motor, porque el motor como por propio diseño eléctrico tiene ciertas limitantes térmicas. Si ustedes observan una planilla de datos de cualquier fabricante, viene un parámetro que se le denomina tiempo de aceleración en caliente y en frío. Vienen unos parámetros que vienen denominados o determinados en segundos. Es decir, si tú observas una planilla WEC, no sé, de un motor de 500 caballos en 2 polos, dice tiempo de rotor bloqueado máximo 20 segundos. Entonces, nosotros como fabricantes tenemos que definir si tu aplicación, no sé, es un compresor. Ustedes nos informan los datos de carga y yo analizo si el motor que te estoy proponiendo es capaz de acelerar la carga en un tiempo menor a 20 segundos, porque si el tiempo de aceleración sobrepasa los 20 segundos, el primer efecto que se va a presentar en el motor es que se presente un sobrecalentamiento, porque estoy llevando el motor a una condición, digamos, a una condición de aceleración que está sobrepasando su condición o su capacidad térmica. Entonces, básicamente, eso es a lo que nos enfocamos nosotros, en definir en cuánto tiempo tarda en acelerar el motor, ya sea con método de arranque directo o método de arranque con variador de frecuencia sobre starter. No sé si con esta explicación respondí tu pregunta, o si todavía no queda muy clara, con gusto podemos organizar, no sé, una conferencia vía Teams o no sé, algo más particular para poder explicarte a grandes rasgos, o sea, a qué se refiere tiempo de aceleración o capacidad de aceleración del motor y capacidad de cortocircuito en la subestación. Ok, Dani, Sí, hay muchas otra, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan, alguna otra duda? hay un Sí. comentario, dice entrega de motores de más de 10.000 HPs. Creo que tienen entrega de motores. No entendí. A ver, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Es que solo dice entrega de motores de más de 10.000 HPs. Bueno, Está en el chat. me imagino que se refiere al tiempo de entrega. Básicamente, como les comentaba, ya cuando hablamos de potencias ya, digamos, de 10.000 caballos, 5.000 caballos, 7.000 caballos, básicamente para nosotros son motores que le denominamos trajes hechos a la medida. ¿Esto qué quiere decir? Que son motores que se proyectan específicamente para la aplicación, es decir, son motores que, si lo queremos ver así, o sea, sí tenemos una referencia de catálogo, pero sí necesitamos, porque obviamente son aplicaciones dedicadas, o sea, no cualquier industria pide motores de esta capacidad. Si ustedes me están pidiendo un motor de 10.000 caballos, 15.000 caballos, 20.000 caballos, es porque ustedes tienen una aplicación específica, un requerimiento específico. Entonces, cuando ustedes nos piden que coticemos un motor de esa capacidad, involucra todo un trabajo de ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, todo un trabajo de compras, un trabajo del departamento de calidad. Entonces, así como que definir un tiempo de fabricación estándar o sí, un tiempo de fabricación estándar es difícil. Necesitamos nosotros primero hacer un análisis, hacer un estudio, hacer una evaluación para poder ya finalmente presentar a ustedes un alcance de suministro, un precio y obviamente un tiempo de entrega. Entonces, digamos, sí fabricamos motores de esa capacidad, pero requieren de un análisis, un tiempo de estudio para poder darles a ustedes todas estas informaciones. El No sé si... siguiente, Ajá. perdón, Dani, dice instalación y comisionamiento lo hace BEC para usuarios. Es correcto, hoy en día tenemos un departamento dedicado específicamente a este tipo de servicios. Es decir, nosotros hoy en día, si ustedes nos compran un motor de media tensión y ustedes requieren que los apoyemos con la puesta en marcha, como comisionamiento como tal no lo llevamos a cabo, pero sí hacemos lo que se le denomina la puesta en marcha, que es básicamente dejar operando el motor. Hacemos algunas pruebas en campo, monitoreamos algunos valores, se les entrega un reporte
y ya prácticamente pues no debería de haber ningún problema, pero sí hacemos esa parte de lo que es la puesta en marcha del motor. Y si se requiere, si ustedes lo requieren, también podemos llevar a cabo lo que sería una capacitación o un entrenamiento, porque a veces nos dicen, ¿sabes qué? Mira, es que sí, mira, ya te compré tu motor, pero ¿sabes qué? No estoy muy familiarizado con tu marca. Entonces, sin problema, hacemos la puesta en marcha y en esa misma puesta en marcha, pues capacitamos a su personal operativo, a su personal de mantenimiento, en cualquier tipo de duda que llegaran a tener, a cómo funciona el motor, a intervalos de mantenimiento, a cómo realizar, no sé, si se requiere retirar el motor para algún mantenimiento, cómo hacer la alineación, el montaje, en fin. Sí tenemos digamos, ese servicio. Como tal lo ve otro departamento, pero lo podemos incluir en la propuesta que se les presenta a ustedes y sin ningún problema lo podemos llevar a cabo. De hecho, eh, pues sí, es un servicio que tiene aproximadamente como un año y medio que se liberó para nosotros y al día de hoy, pues, si me preguntas, yo creo que sí hemos llevado a cabo más de 20 servicios de puesta en marcha en diferentes regiones del país y para diferentes tipos de industria. Ok, siguiente dice, ¿me puedes apoyar con un listado de lo que debemos preguntar al cliente y que nos pueda cotizar más rápido? Claro que sí, sin problema. Sí, como les comentaba, ese es un factor muy importante para poder, cuando ustedes identifican una necesidad, pues muchas veces el cliente dice, mira, ¿sabes qué? Ahí te va la placa de datos, pero a veces la placa de datos solamente nos dice como que la descripción general del motor. Entonces, sin problema, yo puedo generar un listado de qué es lo que necesitamos saber o qué es lo que se necesita que el cliente o el usuario final nos informe para poder hacer una sustitución, para poder hacer una especificación de equipo nuevo o, o cualquier otra necesidad que el cliente tenga. Pero sí, sin problema, cuando compartamos la presentación, ahí voy a agregar un listado de preguntas y datos técnicos que nosotros como fabricantes necesitamos para especificar el motor. Otro comentario dice, ¿me puedes apoyar con algunos casos de éxito que nos puedas compartir para presentarlo a nuestros clientes? Claro que sí, sí, podemos llevar presentarles un listado de casos de éxitos. Más adelante, bueno, cuando les compartamos mi presentación, bueno, al inicio de la presentación venía mi correo. Si gustas, me puedes compartir más datos de qué es lo que necesitarías también para saber si quieres una presentación, no sé, digamos, de casos de éxito en general o por algún segmento de mercado en particular, para también ver de qué manera trabajamos la presentación, pero sin problema lo podemos realizar. ¿Se tiene un software para hacer el cálculo de la capacidad del motor y el motorreductor? Eh, bueno, como tal, web sí cuenta con un software para hacer todo este tipo de estudios, pero digamos son para uso interno. Lo que nosotros como parte de aplicaciones podríamos realizar sería, no sé, como realizar alguna memoria de cálculo para determinar o definirles cómo fue que se llegó a esa selección sí, a esa selección del motor y por ende a esa selección del reductor. Entonces, sí, o sea, respondiendo a tu pregunta, podríamos entregar una memoria de cálculo. Tenemos software, pero es para uso interno de nuestra área de ingeniería. ¿Cuál es la Ahí- capacidad ajá. mínima de Hertz? ¿Es HZTA? La que puede trabajar un motor. Mira, regularmente esto también depende mucho de la capacidad de la potencia del motor y de la polaridad. Hay veces que, por ejemplo, yo mencionaba el caso de los motores para aplicación con torque constante. En ese caso, cuando ustedes nos solicitan un motor para aplicación de torque constante, regularmente a veces ustedes lo requieren que opere desde 6 a 60 Hz. Entonces, pero por ejemplo, si estamos hablando de un motor de 2 polos, cuando el motor opera a 3600 revoluciones, el propio ventilador del motor que está acoplado al eje del motor, pues es suficiente para hacer la refrigeración del motor. Pero por ejemplo, cuando ustedes lo bajan hasta 6 Hz, obviamente pues, las revoluciones del motor bajan considerablemente. Entonces, el ventilador que trae acoplado el motor en su eje, pues va a ser insuficiente para refrigerar el motor. Entonces, en ese caso, pues hacemos el uso de un sistema de ventilación externa o un sistema de ventilación forzada. Entonces, en ese caso, así como que definir así
de catálogo, esta es la frecuencia mínima a la que puede operar el motor con variador de frecuencia. Como tal, no la podríamos definir porque, como les he mencionado, esto depende mucho de la aplicación, del tipo de motor, la potencia, la polaridad, inclusive también lo que les mencionaba, las condiciones de ambiente y altitud del sitio. O sea, porque no un motor, por ejemplo, un motor que opera en Perú a 4.600 metros sobre el nivel del mar, no tiene la misma refrigeración que un motor que se instala a nivel del mar. Entonces, para definir cuál es el valor mínimo de frecuencia en la cual puede operar el motor y que principalmente está enfocado al sistema de refrigeración y al incremento de temperatura del motor, pues sí, depende de muchas características. Pero si tú me preguntas un motor que va a operar a 40 grados, a 1000 metros, con variador de frecuencia, con torque constante y que lleva sistema de ventilación forzada, yo te podría confirmar que puede operar de 6 a 60 Hz. Ya para otra característica particular, sí lo tendremos que evaluar caso a caso. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Ustedes pregunten ahora sí que sin miedo. Este es el momento de aclarar cualquier duda que pudieran tener o si ustedes más adelante quisieran contactarme vía correo, igual sin problema. Como les mencionaba ayer al inicio de la presentación, viene mi correo, cuando se los comparta, me pueden escribir directamente y vemos la manera de solventar sus dudas, sus inquietudes, y si es necesario, pues también podemos programar alguna otra capacitación en algún tema en particular, no sé, en motores verticales, en motores para uso con BFD, en motores intercambiables, no sé, en alguna necesidad que ustedes tengan, estamos a la disposición. No, Dani, creo que ya no hay preguntas. Ok, perfecto. Pues siendo así, BEC México les agradece mucho su presencia. No se pierdan los siguientes webinars, que la realidad es que también vienen muy interesantes. Son pues, ahora sí que la diferente gama de productos, aplicaciones y segmentos de mercado que maneja WEG, y los invitamos a que se sigan uniéndose a este tipo de webinars. Y como les comentaba, les reitero nuestra disposición para cualquier duda, inquietud, y pues siempre van a tener las puertas abiertas con nosotros. Muchas gracias, Dani. Gracias a todos. Les recuerdo que por la tarde les compartiremos la presentación y el siguiente webinar es el próximo viernes 21 de marzo. El tema es soluciones de inversores BEG para un futuro sostenible. Y bueno, también les recuerdo nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en LinkedIn, en Instagram y en Facebook como WEG México. Y pues gracias a todos y que tengan buen fin de semana.